Bienvenidos y bienvenidas un día mu dese a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. ¿Listos para una dosis de drama, romance, intriga y un montu superíndice 3N de noches en vela? Porque hoy, mis queridos Seriu Copyright Filos, vamos a embarcarnos en un maratu superíndice 3N turco que les robaru, el sueu más menos o su, a su como lo oyen. Prepu, rense para descubrir miniseries adictivas que los atraparu, N desde el primer capítulo y los dejaru, N rogando por Moon S. Hoy les traigo una selección superíndice 3N cuidadosamente curada de esas joyitas turcas que, aunque cortitas, son verdaderas bombas de emoción superíndice 3N. Ya saben que en el mundo de las series turcas hay para todos los gustos, pero estas en particular tienen algo especial, algo que las hace irresistibles. Son miniseries, que significa que no tendrán que comprometerse aún más menos de su vida, pero les aseguro que el impacto será igual de intenso. Pen su copyright mucho en copyright incluir, porque su copyright que el tiempo es oro y nadie quiere invertir horas en algo que no vale la pena. Asu que confuenen mu, que llevo aún más menos os explorando este universo y su copyright les son las que realmente dejan huella. Antes de que nos sumerjamos en este universo de pasiu superíndice 3N y misterio, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, incluso si ya son parte de esta gran familia pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis recomendaciones Seriu Copyright Filas. Subo vídeos todas las semanas, asu que siempre tendrán algo nuevo para ver. Y no solo eso, también Copyright N me ayudan un montu superíndice 3N a seguir creando contenido y a llegar a mundo de personas que como ustedes, aman las buenas historias. Ahora vamos al luo. Empecemos con una serie que si les gusta el drama con toques de suspenso y una protagonista fuerte, los va a encantar. Se llama Uoeu párrafo Kuruai, que podríamos traducir como 3 centavos. Esta miniserie nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca, pero con un giro bastante particular. La historia sigue a dos personajes completamente opuestos, Kartal, un jefe de la mafia carismático pero despiadado, e un polico ambicioso y sin pelos en la lengua. Sus caminos se cruzan cuando un asesinato sacude a la ciudad y los obliga a trabajar juntos, a pesar de su aversión superíndice 3N mutua. Imaginen la tensión superíndice 3N, los secretos, las traiciones. Es una verdadera montao más menos a rusa de emociones. Lo que Moon S me gusta de esta serie es la complejidad de los personajes. Kartal no es simplemente un villano, tiene sus propios motivos y su propia moral, por estrau más menos a que sea. Y aunque parece el tupico polico recto, también Copyright N tiene sus sombras. La química entre los dos protagonistas es explosiva, y la trama es llena de giros inesperados que los mantendrán pegados a la pantalla hasta el final. Pero profundicemos un poco Moon S en Uoeu párrafo Kuruai. No se trata solo de la acción superíndice 3N y los tiroteos, que por supuesto, los hay y son geniales. La serie también Copyright N explora temas como la lealtad, la familia y el sentido de pertenencia. Kartal, a pesar de su vida al margen de la ley, tiene un círculo muy unido de personas que lo rodean y a las que protege con más menos asidientes. Por su parte busca desesperadamente la justicia, pero a menudo se ve obligado a cuestionar sus propios copyright todos para lograrla. La relación superíndice 3N entre ellos es un juego constante de gato y ratu superíndice 3N, donde la lunea entre el bien y el mal se vuelve cada vez más difusa. Además la serie cuenta con una ambientación superíndice 3N espectacular, que te transporta directamente a las calles de Estambul y te sumerge en la atmu superíndice 3 esfera de la mafia turca. Si les gustan las series con acción superíndice 3N, intriga y personajes memorables, Uoeu párrafo Kuruai es una apuesta segura. Les aseguro que no se arrepentirú, N. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una serie con un toque Moon S romántico, pero sin perder ese dramatismo que tanto nos gusta de las producciones turcas. Les hablo de Fatma. Que el título no suena muy emocionante, pero con Fuenen Mu, esta serie es una joya. Fatma es una limpiadora común y corriente que trabaja para ganarse la vida. Su vida da un giro inesperado cuando su esposo desaparece misteriosamente al salir de la CUCL. Desesperada por encontrarlo, Fatma se embarca en una búsqueda implacable que la lleva a descubrir oscuros secretos y a enfrentarse a peligrosos criminales.
Pero lo Moon S sorprendente es que en este proceso, Fatma descubre una fuerza interior que nunca supo que tenía. Se transforma en una justiciera, vengando las injusticias que ha sufrido y protegiendo a quienes la rodean. Fatma es una serie feminista poderosa y conmovedora. La actuación superíndice 3N de la protagonista es simplemente espectacular, te hace sentir su dolor, su rabia y su determinación superíndice 3N. Además, la trama es muy original y te mantiene en vilo hasta el último segundo. Pero Fatma es mucho más que una historia de venganza. Es un relato sobre la transformación superíndice 3N personal, sobre la capacidad de superar las adversidades y sobre el poder de la mujer. Fatma es un personaje que te inspira, que te hace creer que incluso en las situaciones muy difíciles, siempre hay una luz al final del túnel. La serie También Copyright N aborda temas importantes como la violencia de género copyright nero, la discriminación superíndice 3N y la injusticia social. Lo hace de una manera sutil pero efectiva, sin caer en el melodrama fútil. Además, la serie cuenta con un ritmo trepidante y una banda sonora que te pone los pelos de punta. Cada capítulo es una sorpresa, y te deja con ganas de más. Si buscan una serie con una protagonista fuerte, una historia impactante y un mensaje inspirador, no se pierdan Fatma. Les garantizo que se van a emocionar, a reflexionar y a terminar amando a Fatma tanto como yo. Y hablando de mujeres fuertes, no puedo dejar de recomendarles a Sillet, que podríamos traducir como personalidad. Esta serie es un thriller psicólogo superíndice 3 Hiko que te dejará pensando durante 2. La historia gira en torno a Aga Belloilu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio Aga se siente devastado por la noticia, pero pronto se da cuenta de que esta enfermedad le da una oportunidad única, la de cometer crímenes sin ser recordado. Decide entonces hacer justicia por su propia mano, vengando a las víctimas de un pasado oscuro. Pero lo que Aga no sabe es que sus acciones están siendo investigadas por una joven y ambiciosa policua llamada Nebra Elmas. Nebra es una mujer brillante y decidida que está dispuesta a todo para resolver el caso, incluso a enfrentarse a sus propios demonios. Sillet es una serie inteligente, oscura y perturbadora. La trama es compleja y llena de simbolismo, y las actuaciones son impecables. Sillet es una obra maestra del suspense psicólogo superíndice 3 Hiko. La serie te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene en tensión superíndice 3N constante hasta el final. La interpretación superíndice 3N de Aluk Bilginer como Aga es simplemente magistral, te hace sentir su confusión superíndice 3N, su miedo y su sed de venganza. La serie También Copyright N explora temas como la memoria, la identidad y la moralidad. Te hace cuestionar si el fin justifica los medios, y si es posible hacer justicia por mano propia. La relación superíndice 3N entre Aga y Nebra es fascinante, un juego del gato y el rato superíndice 3N donde ambos personajes se ven obligados a enfrentarse a sus propios dilemas morales. La serie También Copyright N cuenta con una ambientación superíndice 3N opresiva y una banda sonora inquietante que te sumerge en la atmósfera superíndice 3 esfera oscura y perturbadora de la historia. Si les gustan los thrillers psicólogos superíndice 3 Hikos que te dejan sin aliento, Sillet es una serie que no se pueden perder. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre el bien y el mal. Cambiando de tema un poco, quiero recomendarles una miniserie que es una verdadera joya oculta. Se llama Aleph. Esta serie combina el suspense policial con elementos de misticismo y simbolismo islámico, creando una atmósfera superíndice 3 esfera única y cautivadora. La historia sigue a dos detectives, un veterano Kuniko y un joven Akadu Copyright Miko, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que profundizan en la investigación superíndice 3N, descubren una red de secretos ancestrales y una conspiración superíndice 3N que amenaza con destruir la ciudad. Aleph es una serie visualmente impresionante con una fotografía cuidada y una banda sonora envolvente. La trama es intrincada y llena de giros inesperados, y los personajes son complejos y bien desarrollados. Aleph es una serie que te transporta a un mundo de misterio y espiritualidad. La combinación superíndice 3N de elementos policiales y místicos crea una atmósfera superíndice 3 esfera única y fascinante. La serie explora temas como la fe, la tradición superíndice 3N y el poder de los símbolos.
Los asesinatos rituales son representados de una manera inquietante y perturbadora, y la investigación superíndice 3N policial te mantiene en tensión superíndice 3N constante. La relación superíndice 3N entre los dos detectives es interesante, ya que representan dos visiones del mundo opuestas. El detective veterano es cúnico y descreudo, mientras que el joven Akadu Copyright Miko es idealista y curioso. A medida que trabajan juntos, se ven obligados a cuestionar sus propias creencias y a aprender el uno del otro. La serie Tambiew Copyright N cuenta con una ambientación superíndice 3N impresionante, con localizaciones ISTU superíndice 3 ricas y paisajes espectaculares de Estambul. Si buscan una serie diferente, original y que te haga pensar, Aleph es una excelente opción superíndice 3N. Rense para adentrarse en un mundo de secretos ancestrales y simbolismo islúmico. Ademún en Aleph, la profundización superíndice 3N en la cultura islúmica, lejos de ser superficial, se convierte en una herramienta narrativa poderosa. No solo sirve como telu superíndice 3N de fondo, sino que Tambiew Copyright N impulsa la trama y revela aspectos ocultos de los personajes. La serie no teme abordar temas complejos y controvertidos relacionados con la religión superíndice 3N, la fe y la interpretación superíndice 3N de los textos sagrados. Los símbolos y rituales islúmicos se convierten en pistas que los detectives deben descifrar para resolver los crímenes, lo que aún más menos ade una capa adicional de complejidad a la trama. Y para terminar este maratón superíndice 3N de miniseries adictivas, les tengo una opción superíndice 3N que es un poco ligera, pero igual de entretenida. Se trata de Ethos, una serie que explora la vida de un grupo diverso de personas en Estambul, cada una con sus propias creencias, valores y problemas. La historia se centra en Merim, una joven mujer religiosa que comienza a asistir a terapia para lidiar con sus problemas de ansiedad. A Tambiew Copyright S de sus sesiones, conocemos a otros personajes que Tambiew Copyright N luchando por encontrar su lugar en el mundo, desde una rica mujer secular hasta un hombre kurdo que trabaja como conserje. Ethos es una serie humana, sensible y realista. La trama es sencilla pero efectiva, y los personajes son más hables y fáciles de identificar. Ethos es una serie que te hace reflexionar sobre la diversidad cultural y social. La serie te muestra la vida de personas de diferentes orígenes, religiones y clases sociales, y te invita a comprender sus perspectivas y experiencias. La serie aborda temas como la identidad, la religión superíndice 3N, la clase social y la salud mental. Lo hace de una manera sutil pero efectiva, sin caer en estereotipos ni prejuicios. La serie Tambiew Copyright N cuenta con un elenco de actores talentosos que interpretan a sus personajes de una manera auto-copyrightica y creíble. Ethos es una serie que te hace sentir bien y te deja con una sonrisa en el rostro. Si buscan una serie que te haga reflexionar sobre la sociedad y la diversidad cultural, Ethos es una excelente elección superíndice 3N. Rense para conocer a personajes más hables y a aprender sobre la vida en Estambul. Lo que hace a Ethos tan especial es su capacidad para humanizar a personajes que a menudo son representados de manera estereotipada. La serie se toma el tiempo de explorar sus motivaciones, sus miedos y sus os, lo que permite al espectador conectar con ellos a un nivel emocional. La terapia de Merim se convierte en un catalizador para que los personajes revelen sus verdades profundas y se enfrenten a sus propios prejuicios. La serie Tambiew Copyright N aborda temas importantes como la islamofobia, la discriminación superíndice 3N de Geu Copyright Nero y la lucha por la igualdad. Y bien, serie Copyright Filos, lo tienen. Un maratón superíndice 3N de miniseries turcas adictivas que espero, les robaru N el sueu o. Desde el drama mafioso de Uoeu Párrafo Kuruay, hasta la justicia implacable de Fatma, pasando por el thriller psicolu superíndice 3 Jico de Asillet, el misticismo de Aleph, y la humanidad de Ethos, hay opciones para todos los gustos. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que se esconden en el mundo de las series turcas, a su que los invito a explorar y descubrir sus propias favoritas. No se limiten a estas recomendaciones, hay un universo entero de historias esperando a ser descubiertas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que puedo ayudarles a encontrar su superíndice 3 Sima obsesiu superíndice 3 en seriu copyright fila. Muchas gracias por quedarse hasta el final.
Ahora CU Copyright, denme en los comentarios, ¿han visto alguna de estas series? CU les llamo Superíndice 3 Move, ¿es la Atenciu Superíndice 3N? ¿Tienen alguna otra miniserie turca que les gustaría recomendar? Los leo con mucho gusto. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Así que no duden en dejar sus sugerencias y recomendaciones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis Superíndice 3 y más recomendaciones. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un excelente día y que disfruten mucho de sus maratones. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver series aburridas. Así que a disfrutar de estas joyitas turcas.